estado natural de ustedes es hambre. Y eso tiene una explicación. Mira, la explicación es la edad en la que están, pleno desarrollo físico, entonces necesitan mucha energía. Y la otra explicación es que les dio por meterse a estudiar medicina. Eso pues lógicamente genera todavía que necesiten más energía. Esa es la razón de que siempre tienen hambre. ¿Y por qué razón? Porque cuando comemos, ¿qué es lo que estamos comiendo? Comer para nosotros es el homónimo de echarle gasolina al carro. Carro que no tenga gasolina, ¿sirve? No funciona. Humano que no tenga gasolina, o sea, no tenga alimento, tampoco funciona. Estamos entonces, las moléculas que consumimos son nuestros combustibles. ¿Cuáles moléculas nos sirven de combustible? En este orden de importancia: carbohidratos, lípidos y proteínas. Esos son los que utilizamos como fuente de energía. ¿Cuál es nuestra principal fuente de energía? A lo que le echamos mano siempre si necesitamos energía: la glucosa, que es que un carbohidrato. O sea, en general los carbohidratos, como vamos a ver más adelantico, los otros carbohidratos se pueden convertir en glucosa, los podemos sacar, ¿ok? La otra cosa, luego le echamos mano ¿a qué? A los lípidos. Básicamente, ¿a qué lípidos? A los ácidos grasos. Esa es la forma de guardar energía. Y también le podemos echar, cuando la cosa está muy complicada, mano ¿a quién? A los aminoácidos. ¿En qué se parecen todas estas moléculas? Carbohidratos, lípidos y ácidos grasos y aminoácidos. Pues se parecen en algo, que tienen enlaces carbono-carbono. Y en los enlaces carbono-carbono, ¿qué hay? Energía. Si se rompen, liberan bastante energía. Y eso es lo que hacemos nosotros. No somos muy diferentes a un carro en ese sentido, ¿sí? El carro le echa la gasolina, ¿no? Y entonces la gasolina pasa del carburador a la parte donde están los pistones y esto, y entonces se comprime el aire y la chispa de la batería que hace que ese aire comprimido con la chispa, ¿sí? Entonces se enciende la gasolina, y la gasolina que empieza a hacer son enlaces carbono-carbono. Están rompiendo esos enlaces carbono-carbono, y eso entonces ¿qué hace? Libera energía que vuelve y usa los pistones y chun 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 chun, eso mueve el cigüeñal va a los ejes y los ejes mueven las llamas. Así funciona el carro y así funcionamos nosotros. Si no tenemos energía, no funcionamos. Entonces tenemos formas de detectar cuando estamos mal de energía. Entonces todo lo que vamos a estar viendo gira en torno a esto que les voy a contar introductorio y que necesito que no se les olvide, porque a medida que vamos avanzando nos vamos a ir metiendo en detallitos, ¿sí? Nos vamos a ir metiendo en el protón, pasó de aquí a allá, a veces nos vamos a meter en muchos detalles que lo pueden hacer perder a uno del contexto, ¿no es cierto? ¿El contexto cuál es? ¿Dónde estamos? En una célula, eso no se les puede olvidar, estamos metidos en una célula y tratando de entender cómo es que funciona, ¿no es cierto? La otra cosa que tienen que tener clara es algo que les dije que no se les podía olvidar, ¿y qué era? Exacto, que el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso. Por ende, la célula se tiene que adaptar a las condiciones cambiantes del medio, ¿no es cierto? Normalmente, ¿qué hace una célula para poderse adaptar a las condiciones cambiantes del medio? ¿Qué harían ustedes si tienen problemas? ¿Qué es lo primero que piensan para solucionar problemas? Pues sí. Pero ¿cómo llegan a eso? ¿Cómo llegan a esa solución? ¿Qué es lo primero? Cuando tienen algún problema, ¿en qué es lo primero que piensan? El bolsillo del papá. Eso es lo primero que piensan. ¿No? ¿Qué necesitan? Acuerden que la plata para ustedes es como la energía para la célula. Entonces la célula cuando tiene un problema, ¿qué es lo que necesita? Energía. Sí, el problema que sea siempre va a necesitar energía. Entonces, ¿a qué le echa mano la célula inicialmente para obtener energía? A la glucosa. Entonces todo esto gira en torno a ¿qué?
a la glucosa, ya que todas nuestras células son glucosa dependientes y necesitan glucosa, sobre todo ¿quiénes? Pues las que mandan. ¿Quiénes son las células que mandan? Las neuronas, y esas neuronas son dependientes de glucosa, por ende siempre están pendientes de que les esté llegando la suficiente cantidad de glucosa. Esa es la razón por la que tenemos unos valores normales de glucosa, que son este valor en sangre. La glucosa en sangre le vamos a llamar la glicemia. Acuérdense que todo lo que termine en emia es porque está refiriéndose a esa cosa en sangre. Entonces, ¿la glicemia qué es? Los niveles de glucosa en sangre. Tienen que estar entre ¿cuánto? Entre 70 y 110 miligramos por mililitro, que eso en milimolar es como de 4 a 6 milimolar. ¿Listo? Es lo mismo. Nosotros utilizamos los miligramos por decilitro. ¿Listo? Valores por encima de ese valor lo vamos a llamar hiperglicemia. ¿Se da hiperglicemia en condiciones normales? Claro que se da hiperglicemia en condiciones normales. ¿Sí? Allí Isaac y Juliana que están comiendo galletas, entonces si les medimos en este momentico los niveles de glucosa en sangre, están por encima de 110. ¿Están enfermos? No, es normal. ¿Por qué? Porque están consumiendo glucosa. Entonces hay hiperglicemia. También se pueden dar hiperglicemias patológicas, pero ahorita no vamos a hablar de patología, sino entender primero cómo es el funcionamiento. ¿Listo? Por el contrario, ¿sí? Aquellos que almorzaron y no trajeron mecato, ¿sí? Llegan las 6 de la tarde, 7 de la noche y sin mecatear, entonces ¿cómo van a estar? Pues los niveles de glucosa ya van a estar por acá, o sea que van a estar en hipoglicemia. ¿Listo? Hipo menos del valor normal. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Hay que mantener esos niveles de glucosa para que cerebro funcione bien y glóbulos rojos. Resulta que de todas las células del organismo hay dos que exclusivamente o casi que exclusivamente son dependientes de glucosa. Dependientes, o sea que sin glucosa no funciona. Eso es lo que quiere decir dependientes. Ustedes son dependientes de papá y mamá todavía, creo. ¿Listo? O sea, ellos los abastecen de todo lo que necesitan. ¿Listo? Eso quiere decir dependiente. Entonces, las neuronas son dependientes de glucosa, es lo que más les gusta. Cuando la cosa se complica, pues le pueden echar mano de pronto a los cuerpos cetónicos. Si el papá no tiene, si la mamá no tiene, te llaman a tío. No, pero eso es cuando, ¿qué? Cuando ya la cosa está muy complicada. Eso pasa con el cerebro. Los glóbulos rojos, eso sí no. Esos lo único que pueden utilizar es glucosa. O sea que a los glóbulos rojos hay que asegurarles que siempre los niveles de glucosa estén en ese valor. ¿Listo? ¿Quién detecta si los niveles de glucosa están en ese valor o no? Cerebro. El cerebro es el que detecta eso. ¿Cómo lo hace? Tiene unas moléculas receptoras para eso, que a la vez son transportadoras de glucosa. Las neuronas tienen unos transportadores de glucosa, ¿sí? Que detectan, tienen unas KMs por la glucosa bien bajitas, ¿sí? De 1 milimolar, 1,3. Entonces, cuando la glucosa está muy bajita, ellos se dan cuenta, pueden detectar que está muy bajita, e inmediatamente, ¿qué hacen esas neuronas? Le mandan la orden. ¿A quién le mandan la orden? A las células alfa del páncreas. ¿Quién hay en las células alfa del páncreas? Está el glucagón. ¿Listo? Y eso sería pues en una persona que lleve esas 7, 8 horas sin comer, entonces el hígado, el cerebro le dice al glucagón, al páncreas que libere glucagón. Y ese glucagón se va directamente ¿donde quién? A las bodegas de glucosa. ¿Dónde guardamos glucosa? Guardamos glucosa en el hígado, en músculo estriado, ahí guardamos toneladas de glucosa. En las demás células del organismo, excepto neuronas y glóbulos rojos, también se guarda glucosa, guardar cuando hay en abundancia. Pero realmente vamos a estar centrados en ¿quién? En hígado,
y el músculo estriado, que son los que más guardan, con una pequeña diferencia, que el músculo estriado, esquelético o cardíaco, es egoísta. ¿Sí? Guarda glucosa para él, no para los demás. El hígado sí es así medio filántropo, Hare Krishna y toda esa cosa, y entonces guarda la glucosa ¿para quién? Para los demás tejidos, ni siquiera para él, sino para darle a los demás tejidos. Si el músculo estriado no tiene receptores de glucagón, ¿cómo se hace para liberar? El músculo estriado no te permite. Si el músculo estriado no tiene receptores para el glucagón, ¿cómo hace para que se liberen todos los que tiene el cerebro? Vale, listo. Entonces, el hígado es el que tiene receptores para glucagón, ¿sí? Y el hígado entonces rompe el glucógeno que tiene guardado, ¿sí? Y libera glucosa a sangre y ayuda en ese ayuno a mantener los niveles sanguíneos de glucosa. ¿Qué pasa con el músculo estriado? El músculo estriado no colabora con glucosa a sangre, pero de cierta forma colabora. ¿En qué sentido? De que al tener su propia glucosa, no consume la de la sangre. Estamos en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuándo se activa el músculo? Si yo les digo a ustedes, esos parciales estaban muy malos, saquen una hojita, voy a repetirles el examen ahorita. Ya. Ya empieza. Bueno, ya dijo Isaac que se va. ¿No es cierto? Y los demás empiezan tuntún, 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 y para que haga tuntún, 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 tuntún. ¿Qué necesita? Energía, ¿no es cierto? Otros van a cambiar de colores, otros dicen, no, profe, pero ¿qué trata? ¿Cómo así? ¿No? Toda esa vaina. Todo eso son reacciones musculares. ¿Y quién motivó todo ese tipo de cosas? Adrenalina. ¿Sí? Ante cualquier situación de estrés, eso es una situación de estrés, ¿qué hacemos? O atacar o huir. Atacar me voy, atacar es, me empiezan a pelear y tomo el otro camino, no, eso es atacar o huir. En ambas situaciones, ¿qué necesita? Actividad muscular. Entonces la adrenalina es la que activa a el músculo. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace que el músculo empiece a gastar la glucosa que tiene guardada. ¿Listo? Entonces por eso están aquí estas dos hormonas. En esas situaciones, entonces ¿quiénes van a estar? Adrenalina cuando es una situación de estrés, o glucagón si estamos en una situación de ayuno. Una de las funciones de la adrenalina, ¿viene cuál es? Activar la secreción de glucagón. Entonces, la adrenalina, cuando se necesita glucosa, entonces ¿qué hace? Va y despierta el glucagón. Necesito que me ayudes. Anda a hablar con el hígado vos también, pero la adrenalina tiene receptores también en el hígado, pero necesita que le ayude. Entonces, por eso, adrenalina y glucagón vamos a decir que son hormonas sinérgicas. Se ayudan, trabajan en llave, trabajan en conjunto. Eso es sinergia. ¿Ok? En esas situaciones. Y van al hígado a decirle que rompa, que saque glucosa a sangre. ¿Cuáles son los mecanismos entonces del hígado para sacar glucosa a sangre? ¿Sí? Entonces lo primero es romper glucógeno. El glucógeno que se ha guardado. ¿Sí? Y ese no nos alcanza sino como para 4, máximo 5 horas. ¿Listo? Entonces se activa el rompimiento de glucógeno. ¿Cómo le llamamos al rompimiento de glucógeno? Glucógeno lisis. Todo lo que termina en lisis en este campo es romper. La adrenalina y el glucagón, pues que tienen receptores en muchos órganos. El glucagón no tiene músculo, pero en otros órganos sí. Entonces van y activan la glicólisis en estos órganos. O sea, que se degrade glucosa. En el único órgano que no activa glicólisis es el hígado. ¿Por qué? Porque si activara glucólisis en el hígado tiene receptores tanto para adrenalina como para glucagón. Entonces imaginen, en una situación de estrés y el hígado entonces empieza a gastar la glucosa. Entonces es como cuando ustedes están en una situación de estrés y en vez de afrontarla, empiezan a comerse las uñas, ¿no? Entonces el hígado empieza a gastar glucosa, lo cual no sería bueno. Entonces por eso el hígado, cuando el hígado utiliza glucosa para su propio beneficio,
solamente cuando los niveles de glucosa están muy altos. Y en esta situación que les estoy planteando, definitivamente no es. ¿Ok? Entonces, se activa la glucogenólisis y la glucólisis en otros órganos diferentes. También, si la cosa sigue, ¿sí? El ayuno es muy prolongado, entonces, ¿qué hace el glucagón? Ya se acabaron las bodegas de glucógeno, ya no hay más glucógeno, entonces el glucagón, que le dice al hígado, hermano, necesitamos que eso esté entre 70 y 110, invéntese algo. Entonces el hígado, que es muy creativo, dice, bueno, pues tocará hacer glucosa. Y el hígado entonces se pone a hacer glucosa. Resulta que podemos hacer glucosa, ¿listo? Lastimosamente no como las plantas, asoleándonos bien allí, aspirando CO2 y tomando un poquito de agua, no, así lo hacen las plantas. Nosotros podemos hacer glucosa, pero a partir de sustancias hidrocarbonadas que no sean carbohidratos. Entonces, moléculas como el lactato, como el piruvato, aminoácidos, los podemos convertir en glucosa. Hay las rutas metabólicas que las vamos a hacer para convertirlos en glucosa. A ese proceso de hacer glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos, ¿cómo lo llamamos? Gluconeogénesis. Génesis. ¿Han leído la Biblia? ¿Sí? ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? ¿Y qué pasó en el Génesis? La creación. Entonces, Génesis, crear glucosa de nuevo. O sea, a partir de sustancias que provienen muchas incluso de la glucosa, pero que ya no son carbohidratos, piruvato, lactato, entonces a eso se le llama gluconeogénesis. ¿Quién se encarga de hacer esa gluconeogénesis? Eso se lo estimula el glucagón, y los únicos órganos que lo pueden hacer son hígado y riñón. Y el hígado hace el 90% de la gluconeogénesis, y el riñón hace solamente el 10%. ¿Listo? Esto es una colaboración mínima, pero ayuda, ¿cierto? Bueno, perfecto. El glucagón no es bobo. Y como el cerebro le está pidiendo glucosa al glucagón, y estamos, nada que se consume glucosa y sigue pasando el tiempo, entonces el glucagón ya hizo glucogenólisis, luego gluconeogénesis, sí, el hígado está produciendo glucosa, pero no es suficiente. Entonces el glucagón en paralelo, ¿qué hace? Va al tejido adiposo, tiene receptores también allá, y le dice al tejido adiposo, necesito que me libere ácidos grasos. ¿Bien? Entonces nosotros en el tejido adiposo que tenemos, glicéridos, ¿sí? Básicamente triglicéridos. Entonces el glucagón activa el rompimiento de los triglicéridos, todo eso lo vamos a ver en detalle luego, y esos triglicéridos liberan entonces ácidos grasos. Esos ácidos grasos entonces van a caer a sangre y llegan a los diferentes tejidos para ser metabolizados. ¿A dónde no llegan? A los glóbulos rojos. ¿Y por qué no llegan a los glóbulos rojos? Bueno, digamos que sí llegan, pero los glóbulos rojos los ven y les hacen el feo. ¿Y por qué los glóbulos rojos les hacen el feo a los ácidos grasos? ¿Son mala gente? ¿Sí? Porque los glóbulos rojos, ¿qué son? No hablo de glóbulos rojos. ¿Qué son los glóbulos rojos? ¿No? Unas bolsitas llenas de hemoglobina. Ellos no tienen organelas, ¿no? Entonces ellos no pueden metabolizar los ácidos grasos. Entonces, pues, les llegan ácidos grasos, ¿qué pueden hacer? Nada. Y resulta que a qué otra célula no le gusta la grasa, a las neuronas. Las neuronas tampoco metabolizan los ácidos grasos. ¿Sí? ¿Y por qué no metabolizan los ácidos grasos? Simple y llanamente por una sencilla razón: no les llegan. Los ácidos grasos no pueden llegar allá porque no atraviesan la barrera hematopoética. Entonces, por esa razón, las neuronas no utilizan ácidos grasos. Del resto,
todas las células del organismo potencialmente pueden utilizar ácido graso. Eso, ¿en qué le sirve al glucagón en esa tarea de mantener los niveles de glucosa entre 70 y 110 para las neuronas? Le sirve en el sentido de que le manda ácidos grasos a las otras células pues, se entretienen con los ácidos grasos y la poca glucosa que está produciendo el hígado por gluconeogénese le queda entonces para el cerebro. ¿Listo? Entonces todo trabaja ahí en llave. Y resulta que una de las cosas que potencia ya el glucagón también es que se empiecen a hacer cuerpos cetónicos, o sea, la cetogénesis, que de verdad se venía haciendo incluso desde el estado postprandial, pero cuando estamos en ayuno prolongado, esa cetogénesis va a estar en gran proporción. ¿Por qué razón? Porque al cerebro no es que le gusten de mucho, pero pues si la cosa está complicada con la glucosa, entonces el cerebro le puede echar mano a los cuerpos cetónicos. ¿Estamos claros hasta allí? Bueno, eso es lo que pasa entonces con glucagón y adrenalina, trabajan en llave. Ahora vámonos al otro extremo. Comimos mucho. ¿Listo? Y si comimos mucho, ¿qué va a pasar con la glucosa en sangre? Se aumenta, entonces nos vamos por acá a la hiperglicemia. Y eso tampoco es bueno. Estamos hablando de condiciones normales, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a poner la glucosa en el rango de entre 70 y 110. ¿Quién se da cuenta de que hay hiperglicemia? Cerebro también detecta con los receptores que los niveles de glucosa están más altos. Y entonces, ¿qué hace? Vía nerviosa le manda orden ¿a quién? A las células beta del páncreas. ¿Qué hacen las células beta del páncreas? Liberan insulina. Y entonces la insulina le encanta hacer algo, es una hormona proteica. ¿Y qué le encanta a la insulina? Hacer que las células guarden glucosa. Le dice, guarden glucosa. María José. No es de la insulina, pero es que tuve un pequeño salto en el tiempo. No entendí qué le llega, o sea, de dónde le llega la glucosa a los glóbulos rojos. De la misma que le llega al cerebro, no, sí, pero o sea, como dijiste que la poquita que llega al cerebro y a los glóbulos Claro, no pueden llegar a no, pero ahorita como ahorita el 15 en esto. Listo. Entonces la insulina, como su función es, la insulina, hagan de cuenta que no le gusta ver glucosa en sangre. ¿Bien? Las pequeñonas que no le gusta ver glucosa en sangre, sale donde vean, métase, guárdese, vaya, no, las mete, ¿a dónde? A las células. ¿A cuáles células? A todas las células del cuerpo le dice que guarde insulina, que guarde glucosa, ¿listo? Entonces, pues el glóbulo rojo le dice, no, pues yo no puedo guardar, yo utilizo lo que necesito y ya, ¿no? Las neuronas tampoco pueden guardar glucosa. Entonces, ¿qué hacen las neuronas si no pueden guardar glucosa? Recuerden que las neuronas tienen una nana. ¿Quién es la nana de las neuronas? ¿No han visto qué va en el nervioso? El neurona. Las células gliales, los oligodendrocitos. ¿Listo? Entonces los oligodendrocitos sí guardan glucógeno. Ellos guardan glucosa en forma de glucógeno. ¿Y qué hacen luego con ese glucógeno? Lo rompen y le mandan la glucosa ¿a quién? A las neuronas. No, la célula de la glía, la célula glial, no la microglia, porque las microglias son los prófagos, ¿sí? Entonces, sí, oligodendrocitos son los de la glía. Entonces, estos guardan la glucosa en forma de glucógeno. Las gliales, ¿no? Sí. Y se la pasan a las neuronas, pero las neuronas no guardan glucógeno. Tengan presente eso. Bueno, ahora ¿qué sucede? ¿Qué hacen esas células con la glucosa? ¿Sí? Como estamos en un estado de hiperglicemia,
Entonces al hígado le llega esa glucosa y el hígado le dice, la orden es guarde glucosa. Entonces él dice, no, pues voy a ponerme a hacer glucógeno. Y el hígado se pone a hacer glucógeno. El proceso de hacer glucógeno, pues vamos a ver luego en detalle cómo se llama, glucógenogénesis. Hacer glucógeno, no lo vayan a confundir con gluconeogénesis. También el hígado dice, no, pues esta glucosa está abundante, entonces pues me como un poquito, ¿no es cierto? Entonces el hígado en esta situación hace glicólisis para obtener energía cuando los niveles de glucosa en sangre están muy altos. Solamente allí puede hacer eso, ¿sí? Del resto no lo puede hacer. Y la otra cosa que dice el hígado es que él empieza a guardar glucosa y llena las bodegas de glucógeno, ¿no es cierto? Al llenar esas bodegas de glucógeno, se da cuenta que se llenaron y todavía hay mucha glucosa. Entonces lo que dice el hígado es que hago con esta otra glucosa. Bueno, entonces la voy a convertir en grasa. Por esa razón es que los carbohidratos engordan, porque se pueden convertir en ácido graso. Vamos a ver cómo es el proceso de convertir carbohidratos en ácido graso. ¿Y eso lo hace quién? El hígado. El tejido adiposo no hace síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos se hace ¿en dónde? En hígado. ¿Dónde se almacenan los ácidos grasos? En el tejido adiposo. Pero la síntesis se hace en hígado. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama la síntesis de ácidos grasos, pero se sintetiza también colesterol y otros lípidos, y entonces a ese proceso le llamamos lipogénesis. ¿Quién potencia o quién activa eso? La insulina. ¿Listo? Entonces, la insulina, si la insulina no se frena, ella sigue bajando la glucosa. Sigue bajando y pues, ¿no? En una película yo vi que había que matar a un tipo muy importante y andaba con guardaespaldas y todas las cosas, y al asesino que contrataron para matarlo le ofrecieron pues las armas, ¿no? Entonces no cogió ninguna arma. Lo que pidió fue una jeringa de insulina llena de insulina. Sabía que el otro, la víctima, tenía que salir a trotar. Iba con los guardaespaldas y les llevó su jeringa de insulina llena de insulina aquí camufladita en la sudadera, y también fue trotando y por accidente se chocó con la víctima y con guardaespaldas y todo. Y comenzaron a trotar. Y pues, muy hábilmente le inyectó la insulina, una jeringuilla de insulina, el piquete ni se siente. Y el otro siguió trotando, perdón, sí. Y al tiempito, porque le aplicó insulina. ¿Qué hizo esa insulina? Siguió bajando los niveles de glucosa, 50, 30, 40. ¿Y quién es el primero que se afecta cuando tenemos una hipoglicemia así muy grande? Y si se afecta el cerebro, pues de ahí para abajo, todo. ¿Ok? Bueno. Entonces, eso para que tengan en cuenta de las hormonas y las rutas metabólicas que activan. En ese ciclo ayuno-alimentación, ¿por qué se le llama ciclo ayuno-alimentación? Se le llama así por una sencilla razón. Es un ciclo. O sea, mantenemos entre que acabamos de comer y al cabo de un tiempo vamos a tener que volver a comer. Entonces, por eso le llama ciclo ayuno-alimentación. Entonces, apenas acabamos de comer, caemos en un estado que se llama estado postprandial, ¿sí? Que no es precisamente en el estado que estamos en este momento. Ya pasó ese estado postprandial, que es, dependiendo de la comida, ¿sí? Entre 1 a 2 horas. O sea, estos no son tiempos así pues de rajatabla, ¿sí? Entre 1 a 2 horas, más o menos. ¿Listo? Que en ese estado postprandial, ¿qué va a pasar? Los niveles de glucosa van a estar altos. Entonces, ¿qué hormona reina en el estado postprandial? Insulina. ¿Listo? Ya después de 2 horas de comer, pues entonces los niveles de glucosa, ya la insulina ha hecho su trabajo, empiezan a disminuir, ya están llegando a 70 y empiezan a seguir bajando, entonces el cerebro se activa y activa la liberación de glucagón. O si en ese lapso de tiempo tuvimos un susto, pues entonces también hay que correr, entonces activaría
adrenalina. Y entonces estos van a ir al hígado a decirle que liberen glucosa. Entonces ahí estamos en qué estado? Ayuno temprano. ¿Listo? Ayuno temprano. En ayuno temprano está el glucagón y básicamente ¿qué es lo que sucede? Glucogenolisis. ¿Sí? Básicamente eso es lo que sucede en ayuno temprano. Romper glucógeno para aumentar los niveles de glucosa en sangre. ¿Listo? Ese ayuno temprano, ¿cuánto puede durar? De 2 a 4 horas más o menos. ¿Listo? O sea que si contamos el postprandial serían más o menos hasta unas 6 horas después de haber comido. O sea que en este momentico, ¿en qué estado estamos? Los que no hemos comido nada, porque los que están recateando, pues no. Pero los que no hemos comido sino desde la hora del almuerzo, estamos en ayuno temprano, ¿no es cierto? Entonces, listo. Pero los niveles de glucosa, si no los medimos, van a estar en ese rango, entre 70 y 110. ¿Qué hormona encontraríamos en nuestra sangre en ese momento? El glucagón. La adrenalina no así en gran cantidad, ¿sí? Pero, ¿insulina habrá en ese momento? En los que no estamos comiendo nada, no. En los que se comieron una banana, ¿habrá insulina? Insulina, ¿cierto? ¿Por qué? Listo. Luego resulta que llegan a la casa a buscar comida, la mamá se fue y no dejó nada hecho, entonces no hay comida. No hay plata para pedir domicilio, ¿no es cierto? Y entonces toca esperar a que llegue la mamá que anda haciendo una vuelta y llega como a las 12 de la noche. Entonces todo ese rato sin comer y van y abren la nevera y ni agua, ¿no? Y entonces todo ese tiempo sin comer, entonces ya estarían en qué situación? De ayuno prolongado. Además de estar con hambre, con mal genio, con rabia, con todas esas cosas, metabólicamente ¿cómo están en el ayuno prolongado? ¿Qué hormona sería la que está actuando? Glucagón, ¿no es cierto? ¿Y el glucagón qué le está diciendo al hígado? Porque los niveles de glucosa siguen estando entre 70 y 110. Entonces, ¿qué le está diciendo el glucagón al hígado? ¿Ah? Que haga glucosa, que haga glucosa. ¿Por qué que haga? Porque ya el glucógeno no hay, el glucógeno ya se acabó. Entonces que haga glucosa, o sea que va a estar activa ¿quién? La gluconeogénesis, es la que va a estar activa para poder sacar glucosa a sangre y que el cerebro y glóbulos rojos estén más o menos. Pero entonces el glucagón es muy pillín. También se va al tejido adiposo y le dice, libere ácido graso. ¿Y para qué libere ácido graso? Para entretener a músculo cardíaco, para entretener a músculo estriado, ¿sí? Y a los otros órganos. De tal manera que no consuman la glucosa, porque no es mucha, porque es por gluconeogénesis, y esa sirva para ¿quién? Para el ayuno intermitente es el que hacen ustedes. No ha pasado mucho tiempo sin comer y comen. ¿Listo? Por eso es intermitente. Entonces vuelven y quedan en postprandial. Luego vuelven y dejan de comer. ¿Listo? Entonces por eso es intermitente. No se cumplen los lapsos largos de tiempo. ¿Ya? A ver. Lo de bajar de peso, metabólicamente hablando. Si usted, el metabolismo que tenemos cada uno, el metabolismo que tenemos, las rutas metabólicas que yo les voy a estar contando son las mismas enzimas y los mismos mecanismos. Pero el metabolismo, como les digo, funciona en conjunto. Y como funciona en cada individuo, es particular. O sea, el metabolismo de cada uno es como las huellas digitales. Ustedes han visto ustedes que hay personas que no han visto la comida y ya se engordaron. Y hay personas que tragan, que dan miedo y nunca engordan. ¿Sí me comprenden? Y eso depende de qué? Pues del metabolismo
de cada persona. Entonces, a la pregunta de si ese ayuno intermitente sirve para adelgazar, eso depende de la persona y del metabolismo de cada persona. Hay personas que lo hacen y les medio funciona, hay otras que definitivamente no, porque lo que tratan de hacer con estas cosas es homogenizar y definitivamente el metabolismo no se puede homogenizar. ¿Estamos? Lo mismo que hay ahora de la famosa dieta cetogénica, al cerebro, para acostumbrar al cerebro a utilizar cuerpos cetónicos y no glucosa, y entonces disminuyen los niveles de glucosa para que la glucosa no se convierta en grasa y supuestamente adelgazan, pero eso termina afectando a las neuronas. Porque ¿cuál es el combustible natural de las neuronas? ¿Sí me entienden? Entonces son inventos pues, que se hacen, que en algunas personas pueden funcionar, en otras no. Entonces, listo. Entonces, antes del paréntesis les estaba contando que en el ayuno prolongado entonces vamos a hacer glucosa. ¿Cómo hacemos glucosa? Primero utilizamos moléculas disponibles, lactato, piruvato, ¿no? Aminoácidos que estén libres por ahí. Si el ayuno continúa por largo tiempo, ¿sí? Ya 24 horas y la mamá nada que llega y ustedes nada que comen y se miden los niveles de glucosa, sí, están entre 70 y 110, pero más cercanos a 70, 69, 68, porque no hay mucho de dónde echar mano. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Hay que mandar a hacer glucosa, entonces le echamos mano ¿a qué? A las proteínas del músculo. Entonces empezamos a ir degradando las proteínas del músculo. ¿Para qué? Para que nos generen aminoácidos y con esos aminoácidos hacer glucosa. ¿Han visto los niños desnutridos de África subsahariana o no hay que irse por allá tan lejos? Hay que irse nomás a Chocó y más lejos, más cerquita, hay que irse al distrito de Agua Blanca, ¿no es cierto? Donde vemos estos niños que prácticamente tienen la piel adherida al hueso, o sea, lo que tienen de masa muscular es prácticamente nada. ¿Cuánto tiempo llevan esos niños sin comer bien? ¿Listo? Long time, entonces por esa razón se van autoconsumiendo, ¿cierto? Entonces, digamos que el músculo nuestro es como una reserva de aminoácidos para poder hacer. ¿Cuándo termina ese ayuno prolongado? Cuando volvamos a comer. Entonces, por eso es el ciclo ayuno-alimentación. Entonces, en torno a eso es que vamos a estar mirando durante todo este tema del estudio de las vías metabólicas. Y esto que les acabo de contar es lo que necesito que siempre lo tengan presente, porque ahora vamos a empezar a meternos en detalles, pero sin que nos perdamos de ese contexto. Los detalles son pues, ¿para qué? Para poder entender bien cómo es que funcionamos, ¿no es cierto? Porque en últimas, ¿de qué se trata esto? ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes lo ven como martirio, como sufrimiento, pero no, esto se trata de que como ustedes quieren ser médicos, para ser médicos lo primero que hay que entender que es cómo funciona el cuerpo. Porque el médico, ¿a qué se dedica, Melissa? ¿Ah? ¿A qué se dedica el médico? ¿Ah? ¿Ah? A sanar, ¿y sanar qué quiere decir? ¿Qué quiere decir sanar? Saber que estamos bien. Sanar significa arreglar lo que está mal. ¿No es cierto? Si a ustedes se les daña, ¿cuántos manejan aquí? Los que manejan. Si se les daña el carro, lo llevan donde el carpintero, que lo arregle. ¿Y por qué no lo llevan donde el carpintero? Buena onda el señor. ¿Ah? Pues no sabe, entonces ¿a dónde quién lo llevan? Mecánico. Al mecánico. ¿Y el mecánico por qué sabe, Carlos? Porque ha estudiado, pues sabe. Porque ha estudiado y qué es lo que mínimo que sabe el mecánico que es el funcionamiento. Eso es lo mínimo que sabe el mecánico. Cómo funciona el carro normalmente. Y como él sabe cómo funciona el carro normalmente, entonces ahora sí puede inferir porque si el carro está funcionando mal y por qué está funcionando mal, y puede incluso proponerles, vaya, cómprele la cuchuflera del mofle que fue la que se le dañó.
¿Estamos? Eso mismo pasa con ellos, ¿no es cierto? Saben cómo funciona el organismo normalmente y entonces pueden con eso darse cuenta si está funcionando mal y dar a comprar o a darle o a hacer el tratamiento apropiado para arreglar eso, que a eso es lo que le llamamos sana. ¿Listo? Bueno, perfecto. Con eso claro, entonces vamos a irnos metiendo acá en los detalles. Entonces la primera ruta metabólica que vamos a hablar es de la glicólisis, ¿sí? Siempre en las rutas metabólicas que vamos a explorar. El objetivo de la ruta, ¿sí? ¿Por qué se hace eso? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué más vamos a explorar? ¿Sí? ¿En qué estado nutricional se hace esa ruta y por qué? ¿Qué otra cosa vamos a explorar? ¿Sí? ¿Cómo se regula la ruta? ¿Qué otras cosas vamos a explorar? La ruta como tal, el paso a paso que sucede y las enzimas que están involucradas y las enzimas involucradas en regulación. En algunos casos vamos a ver algunos mecanismos mecanismos de acción no, algunos detallitos del mecanismo de acción, pero el mecanismo de acción no le vamos a botar corriente, no tiene sentido realmente. Entonces, el lugar donde se realiza la ruta metabólica, ¿no es cierto? Entonces, la primera ruta metabólica que vamos a explorar es la glicólisis. ¿Listo? La glicólisis anaeróbica es la que vamos a ver. ¿Qué quiere decir glicólisis anaeróbica? Es romper glucosa, glicólisis, rompimiento de glucosa. ¿La vamos a romper para qué? Para obtener energía, porque lo que vamos a romper son los enlaces carbono-carbono y ahí vamos a sacar esa energía que la vamos a meter en una molécula de ATP, que es la moneda energética nuestra. Entonces, esa glicólisis anaeróbica es muy importante en las células, es la ruta metabólica más antigua que existe. No se conoce hasta ahora ningún ser vivo del planeta que no haga glicólisis anaeróbica. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué todos los seres vivos, bacterias, hongos, eucariotas superiores, hacen glicólisis anaeróbica? Una simple y sencilla razón. Resulta que la molécula orgánica más abundante en este planeta siempre ha sido ¿quién? La glucosa. Entonces, lo que les vengo diciendo desde hace rato, si hay cosecha de mango, ¿de qué jugo? ¿No? Entonces todos los seres vivos que si había glucosa, ¿a qué se adaptaron? Pues a usar glucosa. Y comparando la glicólisis en diferentes seres vivos, plantas, bacterias, nosotros, funciona prácticamente igual. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo vamos a hacer glicólisis anaeróbica? Cuando necesitamos energía de forma rápida. ¿Sí? Cuando necesitamos energía de forma rápida tenemos que hacer glicólisis anaeróbica porque esa nos permite en esas 10 reacciones que vamos a ver pasar de glucosa a piruvato y producir ATP. Pero hay un pequeño problemita. La cantidad de ATP que se produce por molécula de glucosa es poquita. ¿Cuánto? 2 ATP por cada molécula de glucosa. Es muy poquito. Pero ¿cuál es la ventaja? Que es rápido. Si a ustedes los está esperando el matón de la esquina, porque ustedes se metieron en un lío y le deben 100,000 pesos, ¿no? En primer lugar, no salen de la casa, ¿cierto? ¿Dónde están en la esquina? Y entonces, ¿qué le dicen al papá? Necesito 100,000 pesos, así urgente. 100,000 pesos de plata, pero así mucha plata, ¿no es cierto? El papá le dice, no, ahorita no le doy 100,000 pesos, pero el próximo domingo le doy 1,000,000. Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Verdad? Hasta el próximo domingo. Pero la verdad que el matón de la esquina puede entrar a la casa. Entonces, no. Consígame esos 100,000 a como dé lugar. Eso es la glicólisis anaeróbica. Esos 100,000 que lo necesitamos allí en el momentico. ¿Sí? No nos sirve
que sea mucho más después, por eso hacemos auditoría. Ahí tenemos un ejemplo. Este señor, de apellido Johnson, ya está bien señor, y él fue campeón olímpico de 200 metros, hace bastantes años, y puso un récord que ya se lo volaron y toda la cosa. Y para correr 200 metros o 100 metros planos, ¿sí? Pues no se necesita mucha energía. Y ustedes han visto a los velocistas en la estrella, en la edición número 8, ya no sale Johnson, sino que sale Usain Bolt. ¿Han oído hablar de Usain Bolt? Ya también se retiró, ¿no? Pero todavía sigue vigente y sabemos que Usain Bolt, ¿por qué? Porque en 100 metros todavía tiene el récord mundial, ¿sí? Salen cada día más y más atletas y nadie ha podido bajar de esos 9,56 segundos. El tipo se corrió una cuadra, que esos son 100 metros, en 9,56 segundos. ¿Ah? Y hasta ahora no hay quien. Ustedes pueden buscar los videitos en YouTube para que vean eso. Y entonces cuando Usain Bolt, si uno va a ver la carrera de 100 metros, ya sea que corra Bolt o no, porque todos los demás, él tiene 9,56, los demás tienen 9,60, 9,65. O sea, ¿no? Como, ¿de qué se trata, no? Entonces cuando uno va a ver la carrera, ¿sí? Si uno parpadea, ve cuando hacen pa y ya están poniendo las medallas. Porque es rapidito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es el metabolismo de estos individuos? Ellos pues son atletas de alto rendimiento, entonces sus músculos por el entrenamiento son músculos con poquitas mitocondrias. Se les llaman fibras anaeróbicas, porque tienen poquitas mitocondrias, casi no hacen metabolismo oxidativo, sino que hacen más que todo metabolismo anaeróbico. ¿Qué hacen? Glicólisis anaeróbica, que les produce poquito ATP, pero rápido, y eso es lo que ellos necesitan, porque apenas van a correr 10 segundos, ¿no? Entonces tienen masas musculares, como ustedes pueden ver allí, pues más o menos prominentes, pero no son tipo Schwarzenegger, pero ¿sí? Son prominentes, pero son fibras más que todo anaeróbicas. Entonces, eso les permite tener glucosa rápida. Cosa diferente a... ¿Han visto a Nairo, no es cierto? Uno ve a Nairo y uno dice, ¿cómo pedalea ese tipo? Y uno lo ve así. Y ahorita pues está de moda Pogačar, que no hay quien le gane, ¿no es cierto? O cuando van a correr una maratón, uno ve que salen los maratonistas, estos etíopes y kenianos, ¿sí? Allí están flaquitos y son los que siempre ganan. Los están acostumbrados ya a perseguir leones, entonces lógicamente va a que nos persigan los leones, ¿no? Pues, parecen como de mentira, son bien delgaditos y como también que tienen fibras musculares, pero al contrario de los velocistas, ¿sí? Son aeróbicos, o sea, son fibras musculares que tienen muchas mitocondrias, entonces ellos sí hacen metabolismo oxidativo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? En el metabolismo anaeróbico de la glucosa, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrar la glucosa, las 10 reacciones que les voy a contar ahorita, son 10 reacciones, hasta llegar a piruvato. ¿Listo? 10. En la glicólisis aeróbica, ¿qué hay que hacer? Esas 10 más el piruvato, meterlo a la mitocondria, eso tiene un proceso, luego lo coge al piruvato en la mitocondria, una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, lo convierte en acetil-CoA, el acetil-CoA se va al ciclo de Krebs, y yo me imagino que ustedes ya deben haber escuchado el rap del ciclo de Krebs, o el vallenato del ciclo de Krebs, ¿no? Todas las versiones musicales que hay del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Entonces en total en el ciclo de Krebs, ¿cuántas reacciones son? 8. Pero de cada molécula de glucosa, ¿cuántos piruvatos salieron? 2. O sea que en total serían 16 reacciones en ciclo de Krebs. Luego del ciclo de Krebs, ¿qué sale? Ahí no sale ATP, sale un GTP por cada acetil-CoA. Entonces, que es equivalente pues, a un ATP. Entonces, la energía sale en forma de ¿qué? De sustancias reductoras, o sea, NADH y FADH2, que ¿qué son? Energía en forma de yuanes. Y entonces, ¿qué hay que hacer con los yuanes? Hay que irlos a cambiar a pesos. ¿Y a dónde vamos a cambiarlos a pesos? A Western Union, o sea, a la cadena de transporte de
electrones, entonces tienen que pasar por el complejo 1, por el complejo 3, por el complejo 4, y cuando pasan los electrones por ahí a llegar hasta el oxígeno, para que se forme agua, entonces ese paso los electrones hacen que se bombeen protones, luego los protones entran por la ATP sintetasa, y la ATP sintetasa por cada 4 protones que pasan, tiene energía suficiente para hacer un ATP. Y todo eso está sucediendo cuando Nairo está avanzando 10, 20 metros en la bicicleta, y cuando ataca, entonces, ¿no? ¿Han visto los ciclistas cuando atacan? Se paran y arrancan y como si hubieran puesto el turbo a esa vaina, ¿no es cierto? Y entonces, ¿dónde está el turbo? Entonces, imagínense el dinamismo de eso. Pero, ¿qué creen? Ustedes en un día de actividades académicas en la universidad gastan más energía que porque ellos ahí no utilizan mucho el cerebro. ¿Sí? Mientras que acá ustedes no están pedaleando, pero sí tienen que utilizar el cerebro. Y si no lo usan, Houston, we have problem. ¿No es cierto? Entonces, sí, tienen que estar usando el cerebro. Y resulta que el 40% de la glucosa que consumimos, ¿quién se la lleva? ¿Llegan cansados a la casa o no? Y después cuando llegan cansados a la casa dicen, pero ¿por qué estoy tan cansado? Todo el día estuve sentado. Literal, ¿no? Pero todo el día estuvo sentado, utilizando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La glucosa puede entonces, la glucólisis es una ruta metabólica bastante antigua, y como les digo, esto que yo les cuento, no me lo inventé yo, ¿no? A mí me lo contaron también, ¿no es cierto? Y a los que me lo contaron a mí, el doctor Corredor, también se lo contaron, ¿no es cierto? ¿Y quiénes fueron los que le botaron corriente a esto? Varios científicos a lo largo del tiempo, como ustedes ven, los hermanos Buchner fueron los primeros que empezaron, alemanes, con esto, y por acá en 1897, o sea, hace rato, ¿no es cierto?, por la época de Henry, ¿no? Y quien terminó haciendo experimentos y dilucidando la ruta metabólica fueron estos dos señores, Enden y Meyer. Por eso, si ustedes leen esto en libritos viejitos de bioquímica, ¿sí?, van a encontrarla como la ruta de Enden Meyer. ¿Listo? Entonces, estos dos acá completaron la ruta, miren, el año 1940. Y de 1940 para acá no es que haya cambiado mayormente la ruta. ¿Qué es lo que sí se ha ido descubriendo? Pues un poquito más de las enzimas involucradas, detalle de las enzimas, de las formas de regulación, esto, pero la ruta como tal sigue siendo la misma. Entonces, históricamente, pues es una ruta bastante trabajada. Básicamente, ¿de qué se trata? Miren, se trata de agarrar aquí a la glucosa, ¿sí?, y a esta glucosa llevarla por las 10 reacciones que les voy a explicar ahorita hasta piruvato. La glucosa tiene 6 carbonos, el piruvato, ahí los pueden contar cuántos carbonos tiene, 3. Esa es la idea. Ahora, ¿qué va a pasar con ese piruvato? Hasta ahí es la glicólisis. La vaina es qué va a pasar con ese piruvato. Entonces, dependiendo de las condiciones, si estamos en anaerobiosis, o sea, en ausencia de oxígeno, o sea, estamos en el citoplasma, que es donde ocurre la glicólisis anaeróbica, no hay suficiente oxígeno, porque ¿dónde se concentra el oxígeno en nuestras células? En la mitocondria. El oxígeno llega a las células y se va derechito ¿para dónde? A las mitocondrias. Entonces, en el citoplasma, ¿qué hacemos con ese piruvato? Tenemos que convertirlo en lactato, porque resulta que el agente oxidante para la glucosa que tenemos en el citoplasma es el NAD. Y el NAD, cuando actúa de agente oxidante, ¿se convierte en quién? En NADH. Y se va acumulando el NADH, acuérdense que es una coenzima, y las coenzimas provienen de las
Vitaminas, y las vitaminas, ¿qué característica fundamental tienen las vitaminas? ¿Ah? Que las necesitamos en poca cantidad, o sea que lo que tenemos de NAD no es mucho, es poquito. Entonces si el NAD se va convirtiendo a NADH, entonces ¿qué va pasando? Va disminuyendo el NAD y va aumentando el NADH, y entonces va a llegar un momento en que todo el NAD está convertido en el NADH. Y entonces vamos a hacer glicólisis, que necesitamos aquí NAD y no hay. Y entonces se pasaría la glicólisis. Entonces, como la célula es tan pillina, se inventó algo. No, pero como una reacción con el piruvato, de tal manera que el NADH done ese par de electrones y entonces se convierte en ¿quién? En NAD, que se utiliza después de la cosa. Entonces, por esa razón, el piruvato es convertido a lactato. ¿Con qué intención? Regenerar el NAD. ¿Estamos? Y a ese proceso se le llama fermentación. Como es con lactato, entonces se le llama fermentación láctica. ¿Listo? Eso lo hacemos en anaerobiosis. Ah, la condición es de aerobiosis, entonces que va es nairo. Entonces, ¿qué es? Nairo, ¿qué hace con el piruvato? Lo mete a la mitocondria y hace todo ese proceso que ya les conté de manera somera, que lo vamos a ver en detalle ruta por ruta. Piruvato de deshidrogenasa, ciclo de Krebs, cadena de transporte, y produce ATP. El oxígeno queda convertido en ¿quién? En agua. ¿Y el CO2 dónde se produce? En el ciclo de Krebs. ¿Listo? Oxidación completa. Ah, ¿cuántos ATP por molécula de glucosa se obtienen de aquí a aquí? 2 de ganancia. ¿Cuántos ATP por molécula de glucosa se obtienen de aquí a aquí? Bueno, muy bueno. ¿Cuántos ATP de la molécula de glucosa se obtienen desde aquí hasta acá? Hasta acá. ¿Están ayudando? No es una subasta. Demasiado. No es una subasta. Muchos. No estamos Muchos, profe. al precio es correcto. Infinito. Muchos no saben, ¿no es cierto? Muchos. Infinito, infinito. No, porque se mete así. Se produce, lo vamos a ver luego en detalle, 32 ATPs. O 30, dependiendo, bueno, ya le usemos el ejercicio de la lanzadera que usemos, pero bueno, eso lo explico luego. ¿Listo? O sea que se producen 15 o 16 veces más ATP. Pero ¿cuál es el problema? Es lo que les digo de si deben los 100.000 pesos, si les dan los 100 o les dan 1.000.000, ¿no? El problema es que los 100 se necesitan para allá. Lo mismo pasa con el velocista, necesita los ATPs para allá. Ah, no, el maratonista o el ciclista necesita los ATPs a largo plazo, o sea que ellos sí se pueden dar este lujo de hacer la glicólisis aeróbica. Ahora, las bacterias y levaduras tienen también la capacidad de hacer fermentación de la glucosa. Solamente que ellas, para también la misma razón, regenerar el NAD, solamente que ellas no lo convierten en lactato, sino que lo convierten en etanol. ¿Sí? En etanol. Entonces, los que han tomado cerveza saben muy bien que la cerveza tiene levadura. ¿Y con qué hacen la cerveza? Con azúcar de malta, ¿no? Y le echan la levadura. ¿Qué hace la levadura? Simple y llanamente fermenta la glucosa y produce el etanol. ¿Sí? Entonces, por eso la cerveza tiene alcohol. Dime, María José. Tengo un pequeño problema. Bueno. Me perdí. Estamos en el CSI. No. Edificio 207R. ¿Cómo haces que te saca 2 ATP y luego me la lista con 32? Porque se mete a los. ¿Dónde sacaste los 30? De aquí a aquí. No,
La ganancia son 2. Pero si hace todo este recorrido, ciclo de Krebs, cadena de transporte, son 30. Pero está completo. De todas las reacciones que se hacen en el ciclo de Krebs y en la cadena de transporte. Creo que hasta oxidación completa. O sea, de glucosa hasta oxidación completa. De glucosa hasta CO2 y agua es oxidación completa. Y son 32. 32. Y el 30 o 32 dependiendo de una cosa, ¿no? Glucosa, licolitis, piruvato. Pero, Pero ¿y el fermentación. lactato? ¿De qué? De fermentación. ¿Y el Fermentar lactato? es, se te acaba el NADH, Ni te producir más. ¿no es cierto? Se te acaba el NAD, perdón. Entonces tienes que ir, pero como el NAD es una coenzima que proviene de qué? De una vitamina, entonces está en poquita cantidad, se te acaba y ¿de dónde vas a sacar más si no lo puedes hacer? Entonces, ¿qué es lo que haces? Utilizas el NADH que entregue el par de electrones. Si el NADH que se produjo a partir del NAD entrega los electrones, ¿en qué se convierte? En NAD. Entonces, por eso te digo, la fermentación es la reacción, pasar de piruvato a lactato con la finalidad de que en ese paso se gasta NADH y ¿qué se libera? NADH. Entonces se regenera. Bueno, entonces acuérdense, fermentación alcohólica lo hacen solamente levaduras, ¿sí? Y bacterias. Nosotros no hacemos fermentación alcohólica. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la glucosa? Estas son las cosas que ya les conté. Es el combustible fundamental para las neuronas, ¿no es cierto? Además de eso, es el combustible único, ¿sí? Para los glóbulos rojos. No pueden utilizar otra fuente de energía. Y es más, los glóbulos rojos, como son células tan hiper mega especializadas, ¿sí? Ellos lo único que pueden hacer es glicólisis anaeróbica, no más, para obtener su ATP. Y el ATP en los glóbulos rojos es supremamente importante. ¿Por qué? Porque les ayuda a tener esa forma de pan de bono sin hueco. Y si el glóbulo rojo no tiene la forma de pan de bono sin hueco, ya sabemos lo que pasa, ¿no? La anemia falciforme o otro tipo de malformaciones en los glóbulos rojos. Entonces es fundamental para mantener el hierro en estado de oxidación más 3, más 2, perdón, para poder que lleve oxígeno. O sea, es necesario hacer algo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué se trata la glicólisis? O cualquier ruta metabólica. La ruta metabólica que voy a hacer es sacar y regar el agua que está en el tarro de la. Esa es la ruta metabólica. Para hacer esa ruta metabólica, yo tengo el tarro ahí sobre la mesa. ¿Qué tendría que hacer? Abrirlo, ¿no es cierto? Primero es abrir el tarro. ¿Listo? El riesgo de que el agua se salga es mayor cuando está tapado o cuando está abierto. Luego, ¿qué tendría que hacer? Voltear el tarro, ¿no es cierto? Entonces lo volteo así. ¿Dónde hay más riesgo que se salga el agua? ¿Así o así? Así. Ok, ¿ahí se sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voltearlo más. Voltearlo más, lo pongo ahí empieza a salirse, ¿no es cierto? Y si quiero que salga más, ¿qué tengo que hacerlo? Voltearlo completamente. Entonces, ¿qué hice en todo el proceso? ¿Qué hice en todo el proceso? ¿Ustedes no ven lo obvio? No lo están viendo porque me están diciendo otras cosas. Regar agua. No regué ni una cosa de agua. Pues, Bueno, pero eso quiere decir que se metieron en la película. Entonces, lo que hice fue desestabilizar el tarro. No lo desestabilicé, le quité la tapa, ¿no es cierto? Luego lo fui inclinando, se va volviendo más inestable y cuando está bien inestable toda el agua se
sale. Exacto. Eso mismo va a pasar con la glucosa. Lo que tenemos que hacer que es desestabilizar la glucosa. ¿Por qué desestabilizarla? ¿Qué pasa cuando se desestabiliza algo? Libera más energía, ¿no es cierto? Y eso es lo que necesitamos. Entonces, así pasa en la glicólisis. Entonces vamos a ver primero, en este esquema les voy a explicar lo que va pasando con la inestabilización o desestabilización. Para el caso son sinónimos. Deja de hacer las caras, María José, y concéntrate y verás que no es nada difícil. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿la idea cuál es? La idea es desestabilizar la glucosa. ¿Para qué? Para que se rompa. ¿Y por dónde se va a romper? Pues por los enlaces carbono-carbono. Y si se rompen los enlaces carbono-carbono, ¿qué pasa? Se libera energía. ¿Y qué es lo que necesita la célula? Que se libere esa energía. Básicamente de eso se trata. Bueno, entonces ubiquémonos dónde estamos. Estamos en el citoplasma de la célula. Estamos en el citoplasma. ¿Y en qué condiciones estamos? Anaeróbicas. ¿Ok? Entonces, todas las enzimas de la glicólisis están en el citoplasma. No vamos a hablar todavía de las enzimas, pero sí vamos a hablar de lo que le va pasando a la glucosa. Entonces, lo primero que sucede es que la glucosa tiene que entrar a la célula. ¿Cómo hace la glucosa para entrar a la célula? Por difusión simple. ¿Será que puede entrar por difusión simple? Difusión facilitada, ¿no es cierto? Y para la difusión facilitada, ¿qué necesitamos? A favor de medir la concentración. Energía. Una proteína para que me entre. Y un sodio para que me entre. Una proteína Necesitamos un transportadora. facilitador. ¿Y el facilitador quién es? Una proteína. ¿Y esa proteína cómo le vamos a llamar? Proteína transportadora. ¿Y cómo va a transportar glucosa? ¿Cómo le vamos a llamar? Proteína transportadora de glucosa. Y eso es lo que quiere decir la sigla GLUT. Esta sigla la han encontrado por ahí o la van a encontrar. Los GLUT. Glucose Transporter. De glucosa. Eso es lo que quiere decir GLUT. ¿Cuántos GLUT se han encontrado hasta ahora? Van como 26. ¿Sí? En diferentes tipos de células, algunas variantes. ¿Sí? Pero vamos a hablar, digamos, más adelante de los 5 tradicionales, de los 5 pues que se, ¿no? Entonces tienen diferentes afinidades por la glucosa. ¿Listo? Para dejarla entonces la glucosa entra a la célula. Y la célula, yo voy a seguir un consejo que me dio la célula con ustedes, ¿no es cierto? Entonces, ustedes en este momentico son moléculas de glucosa. Lo que me dijo la célula es, mira, si la glucosa entra, no la dejes salir. ¿Verdad? Y ella me contó cómo hacía para que la glucosa no saliera. Y entonces, yo lo que voy a hacer, son moléculas de glucosa, que mantienen entrando y saliendo, y lo que voy a hacer es que a todos les voy a amarrar el pupitre donde están sentados aquí a la cintura. A ver si sale. ¿Para qué les amarro el pupitre allí? Para que no estén saliendo. Entonces, ¿qué pupitre le amarra la célula a la glucosa? ¿Qué hace para hacer lo mismo? No estamos hablando de enzimas, sino ¿qué le hace? ¿Qué le hace? ¿Qué acción? Le pone un fosfato. Le pone un grupo fosfato a la glucosa. Porque resulta que si la glucosa tiene ese grupo fosfato, adquiere cargas negativas. Y las cargas negativas no pueden atravesar la membrana. Entonces, lo primero es evitar que la glucosa se vuelva a salir. ¿Listo? Ahora, ¿qué viene? Ya tenemos la glucosa adentro. Ahora hay que desestabilizarla o inestabilizarla. O sea,
volverla inestable para que se pueda romper, porque recuerden que el objetivo es sacarle la energía de los enlaces para con carbono. Entonces la glucosa normalmente está en esta forma cíclica, que esa forma cíclica de 5 átomos de carbono y 1 de oxígeno se le conoce como la forma cíclica piranosa. Aquí abro un paréntesis. Con todo esto que vamos a hablar de metabolismo de carbohidratos, se hace indispensable, imparitable, obligatorio que se acuerden de todo lo que vimos de estructura de carbohidratos. Si ustedes no se acuerdan de la estructura de carbohidratos, esto les va a aparecer traído de la galaxia Andrómeda. Entonces, cierro paréntesis. ¿Listo? Es de responsabilidad de ustedes acordarse de todo lo que tiene que ver con estructura y función de carbohidratos, porque no voy a volverles a dar eso lastimosamente, no puedo. ¿Listo? Entonces, esto es la estructura cíclica piranosa. Miren que son 6 átomos en un anillo. Y acá, entonces, está el fosfato que se le puso ¿en dónde? En el carbono 6. Listo. Eso ya la vuelve más inestable, ¿sí? Y además de que evita que se salga. Pero hay que seguirla volviendo más inestable porque no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pasamos de una aldohexosa fosforilada a una cetohexosa. Entonces, miren que este es el anillo, ¿qué? ¿Cómo se llama este anillo de 5 átomos? Furanosa. O sea que convertimos la glucosa ¿en qué? En su isómero furanosa. ¿Cuál es el isómero furanosa de la glucosa? La fructosa. Entonces convertimos a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Como el anillo es de 5 átomos, lógicamente la molécula es más inestable porque los átomos quedan más cercanos. Luego, ¿qué viene? Pues hay que seguirla desestabilizando porque no es suficiente con eso. Entonces, ¿qué hizo la célula? Bueno, pues si ella aquí ya tiene un fosfato, aquí ya tiene un fosfato, ahora peguémosle otro fosfato acá, porque fosfato y ese enlace éter en el medio, ahí sí ya esta vaina se rompe. Porque el objetivo en esta primera etapa, ¿cuál es? Romper llegar a desestabilizar la glucosa hasta tal punto que se pueda romper. Entonces se le pega el fosfato también en el otro carbono, en el carbono 1. Entonces nos queda la fructosa 1,6-bifosfato. Y esa sí es bien inestable, que es esta de acá. ¿Listo? Y esa es la primera etapa. La primera etapa, ¿cómo le llamamos? La etapa de desestabilización de la glucosa. ¿Para qué se desestabiliza? Para poder que se rompa. O sea que la siguiente etapa, ¿cuál es? La de rompimiento. Y efectivamente, ¿qué va a pasar con la molécula? Se va a romper. ¿Y exactamente por dónde se rompe? Por la mitad del medio. Entonces, ¿qué pasa con la fructosa si se rompe por la mitad del medio? Se divide en 2. ¿Dos qué? 2 moléculas. 2 moléculas. 2 2 moléculas iguales, porque se rompió por la mitad del medio. Entonces las 2 moléculas que van a salir son iguales, ¿sí? En cuanto a cantidad de átomos. Isoméricamente son diferentes, entonces nos da 2 moléculas iguales. ¿Cuál? Dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Ya sabemos que la dihidroxiacetona es una alto o ceto. La dihidroxiacetona es una cetona. ¿Cuántos carbonos? No me griten. ¿De cuántos carbonos? ¿De cuántos carbonos es la dihidroxiacetona? De 3. No se trata de que me dieron uno y de cuántos tiene. 3. De 3 carbonos. Dijimos que se partió por la mitad del medio y dio 2 moléculas iguales.
Entonces, si tienen 6 carbonos y se parte por la mitad del medio y da 2 moléculas iguales, 6 dividido 2 da 3. ¿No? Sí. ¿No es cierto? Entonces, no. De 3. Una se llama dihidroxiacetona fosfato, que tiene un fosfato, y esa es una cetotriosa, que tiene 3 carbonos. Y se forma la otra, que es el gliceraldehído 3-fosfato, que es una aldotriosa. Y si hacen las fórmulas químicas de ambos, les van a dar lo mismo. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Resulta, esa es la etapa de rompimiento, y esto que les voy a decir también forma parte de la etapa de rompimiento. Resulta que la dihidroxiacetona fosfato para la glicólisis no nos sirve. No sirve. ¿Quién sí sirve para la glicólisis? El gliceraldehído 3-fosfato. Entonces sería mal negocio perder esos 3 carbonos. Entonces la célula, que vuelvo y les repito, es muy pillina, se inventó. Esos 3 carbonos, pues convirtámoslos. Si son 2 moléculas que son isómeros, convirtámoslos, ¿no es cierto? Y entonces hay una enzima que esta sí se la voy a nombrar de una vez, porque ya se las he mencionado varias veces, que se llama la triosa fosfato isomerasa. ¿Qué hace la triosa fosfato isomerasa? Isomerizar triosas. ¿Y estas qué son? Triosas, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído. Entonces, ¿qué coge? A la dihidroxiacetona y la convierte en gliceraldehído. Pero ella también puede hacer la misma reacción al contrario. Al gliceraldehído convertirlo en dihidroxiacetona, porque es una reacción completamente reversible. ¿Sí? Como todas las reacciones de isomerización son reversibles. Entonces, ¿qué pasa? El equilibrio se desplaza hacia la formación de gliceraldehído. ¿Y por qué? Porque el gliceraldehído, a medida que se va formando, se va gastando. Entonces eso hace que ¿qué? Que el equilibrio se desplace hacia acá. Entonces la dihidroxiacetona se está convirtiendo en glicerol. Y esa es la etapa de rompimiento. Pero hagamos un alto en el camino ahí. En la etapa de desestabilización, en primer lugar, miren la primera reacción. ¿Qué pasó? Gastamos un ATP, por ende ya hay una barrera energética, por ende esa reacción es irreversible, ¿no es cierto? La segunda reacción, miren, es completamente reversible. ¿Por qué? Porque es una isomerización. La tercera reacción también es irreversible porque gastamos un ATP. ¿Y por qué es que estamos haciendo glucólisis? Necesitamos ATP. Porque necesitamos ATP y miren cómo empezamos. Empezamos gastando, lo cual es buen negocio. Vamos a ver si es buen negocio. Entonces empezamos gastando. ¿Cuántos ATP hemos gastado hasta ahí? 2 ATP. Entonces ahora, pues hay que recuperar esos 2 ATP. Entonces todo lo que está aquí en amarillo, le vamos a llamar a esa etapa como la etapa de producción de energía. Aquí eso fue una inversión la que hicimos inicialmente. Entonces vamos a ver si podemos obtener ganancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? De aquí en adelante vamos a contar por 2. ¿Por qué? Porque la dihidroxiacetona se convirtió en gliceraldehído, o sea que ¿con cuántas moléculas de gliceraldehído arrancamos? Con 2. Todo esto que va a pasar aquí se multiplica por 2. Entonces viene el gliceraldehído y es convertido en este compuesto. Miren, este es el gliceraldehído y es convertido. Tiene un fosfato en el carbono 3 y miren, es convertido en el 1,3-bifosfoglicerato. O sea que nos queda con fosfato en el carbono 1, fosfato en el carbono 3, hidroxilo en el carbono 2. O sea que esa molécula es una bomba de tiempo. Tiene mucha energía, es muy inestable. Y ya hablamos de esa molécula cuando hablamos de las generalidades del metabolismo. Es el 1,3-bifosfoglicerato que al romperse liberaba ¿cuánto? 11.8 kilocalorías por cada mol. O sea que ¿qué le va a pasar al 1,3-bifosfoglicerato? Se rompe. ¿Y se rompe qué quiere decir? Que uno de los fosfatos, el del carbono 1,
se lo va a regalar al ADP. Y si al ADP le regalan un fosfato, ¿en qué se convierte? En ATP. Entonces serían 2 ATP porque estamos por 2 y en la fase de desestabilización habíamos gastado 2 gastamos, 2 producimos, estamos en 0. Al menos recuperamos ya la inversión. Cero, estamos en 0 de energía, no hemos ganado nada todavía. ¿Listo? Pero nos queda esta molécula, 3-fosfoglicerato. Esa es una molécula más bien desde el punto de vista energético como tranquilona, ¿no? Que tiene un fosfato y un carboxilo al otro lado y hidroxilo. Entonces hay que desestabilizarla. ¿Cómo se desestabiliza? Pues a la célula le ocurrió esto. ¿Qué tal si ella tiene un fosfato en el carbono 3? Hagan de cuenta que mis pies son el carbono 3 y un carboxilo en lo que es mi cabeza, que sería el carbono 1. Entonces la célula dijo, no, y si le pasamos ese fosfato al carbono 2, ya va a quedar más cerca el carboxilo, y ya carboxilo, que tiene carga negativa, pH fisiológico, y fosfato aquí con 2 cargas negativas, esa molécula va a quedar más inestable, y eso hace. Entonces pasa el fosfato del carbono 3 al carbono 2, es un rearreglo interno, o sea que es una isomerización. Entonces el 3-fosfoglicerato es convertido en 2-fosfoglicerato. ¿Listo? Que ya es más inestable, pero no todavía al punto de... Entonces la célula dijo, pues desestabilicémoslo más. Como es el 2-fosfoglicerato, vamos a quitarle un OH, ¿sí? Y vamos a quitarle un hidrógeno. Y efectivamente se va un OH de hidrógeno, o sea, agua. Si se va un OH de aquí de este tercer carbono y un hidrógeno del segundo, ¿qué pasa entonces entre los dos carbonos? ¿Qué pasa entre los dos carbonos? A uno se le fue el OH, al otro se le fue el hidrógeno. Entonces, ¿qué pasó entre ellos dos? Hacen un doble enlace, ya estaban enlazados, entonces hacen otro enlace y entonces hacen un doble enlace. Entonces, miren lo que queda. Fosfato, carboxilo, doble enlace. Y acuerden que en los dobles enlaces están los electrones pi, esos que son medio crazy porque tienen mucha energía y entonces empiezan a hacer resonancia, se mueven para allá y para acá y esa molécula es una bomba de tiempo. De hecho, esa es la bomba atómica de las moléculas. ¿Y cómo se llama? Fosfoenol piruvato, que ya también hablamos de él. Es la molécula que al liberar el fosfato libera mayor cantidad de energía, 14.8 kilocalorías por cada mol. ¿Listo? Y entonces, ¿qué va a hacer la célula? No va a perder esa energía. ¿Utiliza esa energía para qué? Para transferírsela a una molécula de ADP. Y entonces la molécula de ADP con esa energía de ese fosfato se va a convertir en ATP. ¿Listo? Y entonces esto se tiene que multiplicar por 2, o sea que en esta reacción se ganan 2 ATPs y el fosfoenol piruvato queda convertido en piruvato. Y entonces estos 2 ATP, ¿qué son? La ganancia. Entonces el proceso como resultado final nos produce 2 ATP de ganancia por cada molécula de glucosa. ¿Estamos? Ok, entonces esto sucede, vuelvo y repito, en el citoplasma. ¿En qué estado nutricional? Pues en todas las células del organismo ocurre prácticamente siempre. Porque todas las células del organismo tienen que estar siempre haciendo glicólisis. ¿Quién no hace glicólisis siempre? Hígado. ¿Sí? Hígado, porque el hígado, piensen en el hígado como Sor Teresa de Calcuta. ¿Saben quién era Sor Teresa de Calcuta? Bueno, averigüen quién era Sor Teresa de Calcuta. ¿Sí? Era una señora muy buena onda que buscaba recursos para darle a todo el mundo, ¿no? Así tipo Robin Hood, ¿no es cierto? Estaba, no que aquí no le quita a los ricos, sino que el hígado, ¿qué es lo que hace? Cuando hay mucha glucosa, entonces la guarda para luego mandarle, vuelvo y les repito, el hígado siempre está pensando en el cerebro. ¿Sí? Todo el cerebro, ¿será que sí tiene glucosa? Voy a guardar este poquito porque uno
nunca sabe. O sea, el hígado siempre está en ese plan con el cerebro, buena onda. Entonces él solamente gasta glucosa para hacer glicólisis cuando la glucosa es muy abundante. ¿Y cuándo sucede eso? En un estado postpandrial. ¿Listo? Del resto, el hígado utiliza otras fuentes de combustible. Al hígado le encantan ¿qué? Los esqueletos carbonados de los cetoácidos, y además de eso le gustan al hígado los ácidos grasos. ¿Listo? Bueno. Ok, perfecto. Entonces, ¿ahora qué sucede? Vamos, ya tenemos la visión general del proceso. Ahora sí vamos a hablar unos detallitos y hablar algunas particularidades de las enzimas y a conocer las enzimas. Entonces, la primera reacción dijimos que era que la glucosa entraba a la célula, ¿sí? A través de un transportador proteico específico, que son los famosos GLUT que les digo, y esos GLUT dejan entrar la glucosa, pero ella se puede salir de nuevo. Entonces, ¿qué hace la célula? A expensas de ATP le pega un fosfato aquí en el carbono 6 en el hidroxilo. ¿Eso quién lo hace? La exoquinasa. Como gasta un ATP, miren que es una reacción prácticamente irreversible. Si ven que el equilibrio está hacia allá, pues esto no llega realmente no llega ni al equilibrio porque se está gastando un ATP. ¿Listo? ¿La glucoquinasa no podría? ¿La glucoquinasa? Vamos para allá. Entonces la exoquinasa hace eso en prácticamente todas las células del organismo. Sino que la exoquinasa es así medio promiscua. ¿Sí? Si llega la glucosa, ¡pum! Le pega el fosfato. Ah, pero está la fructosa, ¡pum! Le pega el fosfato. Está la galactosa y ¡pum! Le pega el fosfato. Está la ribosa y también ¡pum! Le pega el fosfato. No, No, ¿por qué no? porque no tiene que estar Porque tiene que ser de 6, porque ella es exo de 6 quinasa. Fosforila, monosacáridos de 6 carbonos. La ribosa es un monosacárido de 5, entonces ella no va. O sea, en medio de su promiscuidad no es tan inespecífica, es específica para los de 6 carbonos. ¿Ok? Tiene una hermana gemela, la exoquinasa, que le dice, hey, yo no sé cómo te comportas, cosas así. Yo nomás es con la glucosa. Esta sí es bien fiel y se llama la glucoquinasa. Hace exactamente la misma reacción, pero solamente con glucosa. ¿Listo? Y esa glucoquinasa, ¿dónde está? Está en el hígado y está en las células beta del páncreas. ¿Listo? Y el problema de la glucoquinasa es que la exoquinasa tiene una KM por la glucosa bastante baja, o sea que es muy afín por la glucosa. La glucoquinasa es más específica, pero es menos afín. La KM de la glucoquinasa es alta. ¿Estamos? La glucoquinasa tiene una KM alta. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué se logra con esto? Aquí está clarito, miren. Ya lo hemos discutido, pero la glucosa adquiere carga negativa. Miren acá, ¿sí ven? Tiene 2 cargas negativas. Ya con estas 2 cargas negativas, hacer lo que hizo Martina ahorita, salir, le cuesta. ¿Cierto? Ya no va a poder. ¿Listo? Eso es lo primero. Y lo segundo es que, pues, la glucosa es más estable que la glucosa 6-fosfato. Entonces, se desestabiliza la molécula. Resulta que si hay mucha glucosa, ¿sí? Entonces, esa va siendo glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato. Cuando hay muchísima glucosa 6-fosfato, pues mírenlas, ahí están las dos. A pesar de que una tiene fosfato y la otra no, se parecen. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que por error la glucosa 6-fosfato se puede meter al sitio activo. ¿Y eso es qué? Inhibición competitiva. O sea, la glucosa 6-fosfato puede ser inhibidor competitivo de la exoquinasa. ¿Listo?
cuando hay mucha glucosa. Y eso pues no es el principal mecanismo de regulación de la glicólisis, pero es uno de los mecanismos involucrados. Ok, la hexoquinasa, chismes, les decía que pues vamos a estar contando algunos chismecitos de algunas enzimas. La hexoquinasa tiene su chismecito. ¿Cuál es? Resulta que la hexoquinasa es de las primeras enzimas en las cuales se pudo demostrar claramente la teoría de Kosland del ajuste inducido. Y al hacer la estructura cristalográfica de la enzima con y sin glucosa, se dieron cuenta de esto, miren. En azul está el esqueleto carbonado de la hexoquinasa sin glucosa, y en rojo está con la glucosa. Entonces miren sin glucosa cómo está aquí, esta parte del sitio activo. Así. Y cuando entra la glucosa, entonces lo que hace es se cierra, ¿sí? Los rojitos. Hay partes de la enzima que prácticamente ni cambian, ¿sí ven? Está casi que superpuesto. Hay otras partes que cambian bastante, pues por el movimiento que hace. Entonces, a las enzimas y en general a las proteínas, imagínenselas moviendo. ¿Sí? Yo aquí pues, les traigo una diapositiva plana que no se mueve ni animada, pero ustedes acá en sus cabecitas, imagínenselas moviendo, como es así. Ok. Listo. Entonces, esta enzima trata de eliminar toda el agua del sitio activo. No es que el sitio activo esté escondido ni que sea hidrofóbico, sino que trata de eliminar toda el agua del sitio activo. ¿Y por qué razón? Porque el agua que tiene OH. ¿Y la glucosa que tiene? OH. Entonces, si hay mucha agua en el sitio activo, se pueden confundir los aminoácidos catalíticos y agarrar agua en vez de la glucosa. ¿Listo? Bueno. Ahora, listo, ya tenemos la glucosa 6-fosfato. Ahora, ¿qué hay que hacer? Desestabilizar esa glucosa 6-fosfato. Entonces la vamos a pasar del anillo piranosa, ¿sí?, que está en equilibrio con la estructura lineal. Las aldohexosas en nuestras células están principalmente en la estructura cíclica, ¿sí? Más o menos 70-30. ¿Listo? Es más en la estructura cíclica que lineal, ¿sí? Es más estable así. Entonces, ¿qué hace la enzima? Pasa a la estructura lineal de la glucosa y luego cuando está en la estructura lineal va a lo que está en los colorcitos a moverlo, ¿sí? Entonces, esta H y esta H de aquí se van. ¿Con quién se van a ir? Con este carbono de acá. Este doble enlace se va. Y entonces, aquí este carbono que tenía este oxígeno hace doble enlace con el oxígeno. Los dos hidrógenos se fueron para acá. El oxígeno que estaba doble enlace ahora quedó con enlace sencillo. O sea que ahí lo que hizo la enzima con los movimientos que fue pasar de un grupo aldehído a un grupo cetona. Hizo una isomerización. Ahora, ¿qué pasa con esta? Se cicla. ¿Sí? Y entonces cuando se cicla, miren, pasamos al anillo furanosa. ¿Cuál es la diferencia? Porque acá son 5 átomos en el anillo, entonces van a quedar este fosfato, este hidroxilo, más cercano, igual que a este enlace éter. O sea que este es más inestable que el anillo furanosa. Pero no es suficiente esa inestabilidad. Hay que volverla más inestable. ¿Qué enzima se encarga de hacer eso? La fosfoglucoisomerasa. ¿Listo? Es la que hace esos rearreglos que les acabo de decir para pasar de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Ahora, ¿quién viene? Para seguir desestabilizando esto, entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Ponerle otro fosfato. Lo que dice la célula es, bueno, pues pongámosle otro fosfato a esta vaina, a ver. ¿Y a dónde le va a poner el fosfato? Acá. Entonces, si queda con dos fosfatos en los extremos, ya la cosa se complica más desde el punto de vista de la estabilidad. Lógicamente, ¿de dónde saca el fosfato? Pues tiene que romper un ATP y se le pega el fosfato aquí. Esa enzima se llama la fosfofructoquinasa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque fosforila a la fructosa fosfato. ¿Listo?
Y esto también tiene una barrera energética, o sea, es una reacción prácticamente irreversible. Y entonces nos forma la fructosa 1,6 bifosfato, que ahí la ven clarita. Y esa sí es bastante inestable. Y como es bastante inestable, ¿qué es el paso que sigue? Rompe. ¿Listo? Entonces hasta ahí es la fase de desestabilización. Ahora viene la fase de rompimiento. ¿Sí? Entonces, en la fase de rompimiento, ¿qué es lo que va a hacer la molécula de fructosa 1,6 bifosfato? Que aquí, pues, por cuestiones didácticas se ha pintado lineal. ¿Sí? Se va a partir exactamente en la mitad del medio, como les decía. Entonces, lo que está en rojo se va para una molécula y lo que está en azul se va para la otra molécula. Y entonces nos van a quedar dos moléculas que miren, esta, ¿cuántos carbonos tiene? 3 carbonos. ¿Cuántos oxígenos tiene? Sin contar el fosfato, 1, 2, 3 oxígenos, el fosfato, que es PO3, ¿sí? ¿Y cuántos hidrógenos? 1, 2, 3 y 2 de acá, 5. Esta de acá, ¿qué tiene? 3 carbonos, 1, 2, 3 oxígenos, el PO3, ¿y cuántos hidrógenos? 5 hidrógenos. Tienen exactamente la misma fórmula química. ¿Qué es lo que tienen diferente? ¿Dónde están puestas los grupos? ¿No es cierto? Entonces estas dos son entre sí isómeros. Y tienen 3 carbonos, o sea que son triosas. Y esta tiene grupo cetona, o sea que es una cetotriosa y se llama dihidroxiacetona fosfato. Y esta tiene grupo aldehído, o sea que es una aldotriosa y se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Estamos? Entonces, el que sirve para la glicólisis, ¿cuál es? El gliceraldehído. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Ese gliceraldehído lo vamos a convertir en dihidroxiacetona. Aquí está la dihidroxiacetona y acá está el gliceraldehído. ¿Qué va a hacer la enzima? Va a mover los que están en rojito para pasar de un grupo aldehído a un grupo, de un grupo cetona a un aldehído o viceversa. ¿Listo? Es una reacción de isomerización. Las reacciones de isomerización son completamente reversibles, por eso las dos flechitas son exactamente del mismo tamaño. A mí se me olvidó decirles acá cómo se llama la enzima acá, es la algolasa. Bueno, y esa reacción también es completamente reversible. ¿Listo? Entonces nos forman el gliceraldehído 3-fosfato. Esta enzima se le conoce como la triosa fosfato isomerasa, porque hace eso que les estoy diciendo. Isomeriza esas triosas, convierte el gliceraldehído a dihidroxiacetona y la dihidroxiacetona a gliceraldehído. Entonces, esa triosa fosfato isomerasa les he dicho que es una de las llamadas enzimas perfectas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque su actividad catalítica, su eficiencia catalítica, ¿se acuerdan? Kcat sobre KdM, ¿sí? Es del orden de 10 a la 8. Está limitada solamente por la velocidad de flujo de las moléculas. ¿Que es de qué orden también? Del orden de 10 a la 8. O sea, es una de las famosas enzimas perfectas. Muy eficiente catalíticamente. ¿Por qué el equilibrio? ¿Por qué sigue fluyendo de dihidroxiacetona a gliceraldehído? Porque el gliceraldehído apenas se forma, entonces es utilizado en la siguiente etapa de la glicólisis. Eso hace que entonces fluya de allá para acá. Es como si abriéramos un hueco aquí al termo de Isabel. Entonces le estamos echando agua por acá, pero está saliendo más hueco, entonces la posibilidad que se almacene aquí es menos. Exacto, entonces la dihidroxiacetona fluye hacia el gliceraldehído porque el hueco estaría acá, el gliceraldehído se va gastando. Ahora, si el gliceraldehído no se gasta y no que se acumula, entonces ahora empieza el gliceraldehído también a convertirse a dihidroxi. Bueno, en latín, esa también tenemos que echar unos chismecitos, ¿no es cierto? La latín está muy bien estudiada en muchas especies, ¿sí? Y tiene una estructura bien particular.
En algunas especies es dimérica, nosotros somos una de esas especies. Homodimérica, ¿qué quiere decir homodimérica? Tiene dos subunidades, o sea, dos estructuras terciarias iguales. Y hay otras especies donde es monomérica, una sola subunidad, una estructura terciaria. Esta es una subunidad, o sea, una estructura terciaria. Tiene una estructura típica común en varias proteínas, que es la estructura al barril, porque tiene puntita como de barril, se le llama barril alfa-beta, que son las 8 hélices alfa rodeando a 8 hebras beta. ¿Sí? Esa es la forma. Entonces, como en nosotros es dimérica, entonces ella tiene aquí lo que está representado, que es los aminoácidos del sitio activo, la tía catalítica, mejor dicho, o sea, los 3 aminoácidos que hacen la catálisis. ¿Sí? Y aquí está esta asa que se le llama asa P o loop P, pues si lo dicen en inglés. ¿Sí? Y entonces asa P es la que sirve para entrelazar a las dos subunidades. Entonces, esta interfiere con el sitio activo de esta y esta con el sitio activo de esta. Y eso tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Que resulta que cuando la enzima está haciendo la catálisis, ese es el mecanismo catalítico, que digo, no nos vamos a detener allí, pero sí mirar que el estado de transición, ya sea que lo esté haciendo de dihidroxiacetona a gliceraldehído o de gliceraldehído a dihidroxiacetona, el estado de transición es esta molécula que se le llama un N-diol. ¿Listo? Ese N-diol intermediario, si no estuvieran ese loop P, se saldría. Y resulta que cuando ese N-diol intermediario, o sea que es el estado de transición, si se logra salir del sitio activo, inmediatamente se convierte, pierde el fosfato y se convierte en este compuesto metilglioxal, que a la célula le sirve para 3 cosas. Nada, nada y nada. Entonces estaríamos perdiendo la mitad de la producción, porque estamos perdiendo una molécula de 3 carbonos, que es la mitad de la producción. ¿Estamos? Entonces, de allí la importancia de ese loop P. Como les digo, pues esos son chismecitos. Luego, ¿qué sigue? Y ya con esta cerramos. Ya me están mirando feo. Entonces, lo que sigue ahora es que el gliceraldehído 3-fosfato es convertido a 1,3-bifosfoglicerato. Bueno, esta es una reacción que aquí realmente es la sumatoria de 2 reacciones. ¿Listo? La enzima que hace eso, miren, se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. El agente oxidante que utiliza, ¿quién es? NAD, que termina como reducido en forma de NADH. Es decir, que les digo que se va gastando y no hay así mucho, porque es una coenzima que viene de vitamina, o sea que no hay mucho. Entonces, cuando ya este se agota, por esa razón es que al final toca piruvato convertido de agente. Es reversible, pero esta reacción son realmente 2 reacciones en una. La enzima en el sitio activo tiene esta cisteína, y esa cisteína le sirve para hacer un enlace tioéster. Ya les había dicho que los enlaces tioéster conservan energía con el intermediario, ¿sí?, de la catálisis, y ese enlace tioéster sirve para conservar esa energía de una de las reacciones. Estas son las 2 reacciones. La primera reacción, ¿qué es? Convertir este que es el gliceraldehído 3-fosfato, el grupo aldehído, con este agente oxidante NAD, ¿sí?, se le lleva 2 electrones de acá, y entonces ese NAD queda convertido en ¿quién? NADH, y el grupo carbonilo queda convertido en grupo carboxilo. Bueno, se gasta una molécula de agua ahí como sustrato, queda convertido en. Entonces pasamos de gliceraldehído a fosfoglicerato o ácido fosfoglicérico, que es lo mismo. Fosfoglicérico 3. Ahora, ¿qué pasa? Este 3-fosfoglicerato, ¿sí?, esa reacción me liberó esta cantidad de energía. 50 kilojoules por mol. Ese menos allí, acuérdense que no es matemático. Ese menos, cuando estamos hablando de energía libre, es un menos que nos indica que se libera energía. Si es más, quiere decir que se necesita energía. Entonces nos queda el. Ahora, aquí es donde ella hace ese enlace tioéster con esta molécula para mantener esa energía ahí guardadita.
¿Para qué? Para luego agarrar el 3-fosfoglicerato y pegarle un fosfato aquí donde está este hidroxilo. Resulta que pegar un fosfato aquí donde está este hidroxilo para poder formar el 1,3-difosfoglicerato requiere energía. ¿Cuánta energía requiere? 50 kilojoules por mol. Entonces la enzima ¿qué hizo? En el enlace tioéster guardó los 50 kilojoules por mol que se liberaron aquí y ahora ¿qué hace? Rompe el enlace tioéster, saca esos 50 kilojoules por mol y hace el 1,3-bifosfoglicerato. Por eso la reacción es reversible. Obtiene la energía a través de esos enlaces, o sea. ¿Sí? La energía la obtiene por la oxidación de la molécula. Pero esa energía no la deja que se pierda, la guarda en el enlace tioéster. Y luego cuando la vuelve a necesitar, y al final la enzima queda. Miren, esta sería la reacción si la enzima no pudiera hacer ese enlace tioéster. Necesitaría todo este poco de energía. No se podría dar la reacción. Pero como ella puede guardar la energía en este tioéster intermediario, entonces ahí sí se puede dar la reacción. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí está el tioéster que les digo. ¿Listo? Tío, siempre que digan tío es porque hay un azufre. ¿Listo? Bueno, esto es del intermediario. Listo. Entonces nos quedó el 1,3-difosfoglicerato. Fíjense qué le pasa a su